Spiritus Domini, replevit orben terrarum. Alleluia. Et hoc quod continet omnia scientiam, habet vocis. Alleluia. 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 Et surgat Deus et dissipentur inimici eius, et effugiant quio denum neuma faci eius. Spiritus Domini, replevit orben terrarum. Alleluia. Et hoc quod continet omnia scientiam, habet vocis. Alleluia. 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 Buenas noches. Lo que acabaron de escuchar es el introito Spiritus Domini de la misa de Pentecostés, el canto de entrada de la misa de Pentecostés. Spiritus Domini repleavit orbe terra. El Espíritu del Señor revoloteaba sobre el orbe de la tierra. Aleluya. Vamos una vez, hoy la idea de esta clase es que sea una clase mucho más corta que la anterior, donde hicimos un abordaje somero pero importante, considero yo, en relación a toda la historia del canto gregoriano y de la misma naturaleza del mismo, pasando por un poco por sus características principales, por todas sus características en realidad. La idea de esta clase era hablar sobre dos cosas, hablar sobre introducirnos a la notación neumática propiamente y hacer una introducción también en la modalidad gregoriana, los modos gregorianos. Pero como quedó como promesa de la clase anterior, hablar sobre la notación, la historia de la notación musical y el origen del nombre de las notas a partir de Guido de Arezzo, introduciendo eso ya no nos va a dar el tiempo, con lo cual lo que vamos a hacer en esta clase es simplemente hablar de los neumas, introducirnos al mundo de los neumas de la notación cuadrada, hablando un poquito sobre los nombres de las notas, y dejamos la modalidad gregoriana para una clase posterior, con lo cual espero que la clase de hoy no sea tan larga.
Empecemos entonces. Ahora con esto entramos con las manos en la masa completamente en relación al gregoriano. La idea es que después de este curso ustedes tengan por lo menos atizado, por lo menos iniciado el proceso para que puedan ser capaces de leer una partitura gregoriana. Para eso lo que vamos a hacer es ir brindando todos los elementos necesarios para que esa lectura sea propicia. ¿Sí? Consciente de que eso va a llevar un poco de tiempo y de práctica, pero por lo menos los elementos básicos queremos brindarles en este pequeño curso. Lo primero que hay que saber respecto del canto gregoriano es el dónde se escribe y desde dónde se lee, por consiguiente. Entonces, en el canto gregoriano se utiliza lo que se conoce como pentagrama, o sea, un conjunto de 4 líneas. A diferencia del pentagrama de la notación moderna, el tetragrama gregoriano se escribe en 4 líneas. Cada una de esas líneas, que en realidad es un conjunto de líneas y de espacios, porque se forman espacios entre las líneas, determinan una nota, una altura. ¿Y cómo sabemos qué nota corresponde a cada una de las líneas y de los espacios? Para eso recurrimos a lo que se conoce como clave. Clave viene del latín clavis, que significa llave. O sea, es como que la puerta que te permite entrar a un lugar. Entonces, lo que nos permitiría leer el gregoriano serían esas claves. La primera clave, en realidad en el gregoriano tenemos solamente 2 claves, que son las claves de do y la clave de fa. La clave de do es esta aquí, que parece una C, es como dos, dos cuadrados, ¿sí?, unidos en un solo trazo, que se diferencian básicamente en cuanto a la altura, porque hay 3 claves de do. La clave de do en cuarta línea, la clave de do en tercera y la clave de do en segunda. Entonces, ¿qué significa que la clave de do? ¿Cuál es la diferencia entre la clave de do en cuarta y la clave de do en tercera y en segunda? Es que al ser la clave de do, este signo me indica que esa línea será la correspondiente a la nota do. Entonces, esta línea sería do, este espacio inferior o debajo de la línea de do sería el si, este sería la, sol, fa, mi, re y do aquí abajo nuevamente. Lo, lo mínimo que necesitamos para empezar el gregoriano es saber lo siguiente: do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Si sabemos eso, es suficiente para poder empezar la lectura del gregoriano. Porque esto va a ser do, esto va a ser si, y así en adelante. Con la práctica uno es capaz de, los que son músicos saben de eso, de mirar una nota y saber inmediatamente cuál es su altura. La clave de do en tercera es exactamente, se sigue la misma regla. En este caso, el do estaría en esta tercera línea, con lo cual este espacio que en la clave de do sería un si, aquí es un re. Do, re, mi en la tercera, en la línea superior. Aquí un si y aquí un la, sol, fa. Pero ¿por qué existe esa diferencia? Y eso depende mucho de la pieza, porque hay piezas gregorianas que necesitan, bueno, que son de alturas cuyas notas son más altas y requiere mucho que se cante sobre la nota mi, re. O sea, se mueve mucho entre el do, re, mi, arriba. Entonces conviene esta clave para ese tipo de piezas, porque si usásemos la clave de do, el re quedaría acá y el mi tendría que usar una línea auxiliar. Entonces es más práctico por eso. Y la clave de do por las mismas razones. Y se aplica el mismo principio. Do, re, mi, fa, sol. No, creo que no hay muchas dificultades respecto del tema. Eso es respecto de la clave de do. Respecto de la siguiente clave, que es la clave de fa, que es este símbolo aquí, que es básicamente una clave de do
con una virga. Vamos a ir viendo enseguida los nombres de los neumas. Este signo es la clave de Fa y tenemos dos claves en Fa, clave de Fa en tercera línea y clave de Fa en segunda. Esto me indica que mi Fa va a ser esta línea. ¿Va? Por consiguiente, esto va a ser un Mi, este va a ser un Re, esto va a ser un Do, Si, y hacia arriba Sol, La. Y la clave de Fa en segunda, Fa, Mi, Re. Pero esta clave de Fa en segunda es muy poco utilizada por lo siguiente, porque al ser este Fa, tenemos Sol, La, Si, Do. En esta clave, el Do es la cuarta línea superior, la última línea superior, que sería lo mismo que usar esta línea, la clave, que usar esta clave, perdón, la clave de Do. Entonces, esta clave de Fa, aunque se encuentre en algunos manuscritos y en algunas que otras piezas gregorianas, no, no es muy utilizada. Para los que entraron recién, entonces habíamos visto la clave, o sea, el tetragrama, donde se escribe el canto gregoriano, las claves que son las claves de Do, indica que esa línea que esa línea va a ser el Do, y la clave de Fa que indican que esa línea va a ser el Fa. Entonces hacia arriba o hacia abajo se van contando las notas simplemente. Una cosa muy importante en el gregoriano, perdón por mi voz terrible hoy, es la cuestión de la altura de las notas y la cualidad de esas notas, eh, de que son móviles. ¿A qué me refiero con que son móviles? Esta sería a lo siguiente, esta sería una escala de gregoriana, ¿sí? O sea, una escala de notas escritas en gregoriano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Es lo que está cantado aquí. Ahora, los que... antes de hablar de eso, coloqué aquí una pequeña ayuda a memoria justamente para no olvidar. El sonido tiene algunas cualidades, ¿sí? Básicamente tres. Las cualidades del sonido son la altura, la intensidad y el timbre. Vamos a empezar por el último. El timbre es lo que permite que se diferencien unos sonidos de otros. Entonces yo puedo, ahora mismo mi flauta, decimos, puedo cantar un sol, tocar un sol en este caso. Eso que toqué es un sol, pero yo puedo cantar también un sol. Sol. Cualquiera va a distinguir el sonido de una flauta de la voz humana. Y así distinguimos también, aunque sea la misma nota, el sonido de una guitarra, distinguimos el sonido de una tuba, el sonido de un violín, el sonido de un cello, el sonido de un sax. Eh, Distinguimos los sonidos por el timbre. Y el timbre es lo que diferencia a un sonido de otro. Y eso se nota también en la voz, ¿sí? Los timbres de voz son los que permiten que diferenciemos una cosa de la otra. La intensidad es básicamente el volumen, ¿sí? Cuánto de intenso es. Y cuando hablamos de intensidad tiene mucho que ver con las ondas, ¿sí? Qué magnitud tienen las ondas que producen esos sonidos, porque el sonido es un fenómeno físico también, la perturbación del aire por las ondas. Y la altura es básicamente la distinción, o sea, si hablamos en distinciones, me parece que va a ser más fácil eso. Timbre es lo que nos permite distinguir un sonido de otro, aunque sea el mismo sonido, aunque sea la misma nota. La intensidad es lo que me permite distinguir entre sonidos suaves y sonidos fuertes. Y la altura es la que me permite distinguir entre un do y un re, y entre un do y un fa, y entre un re y un si, o incluso entre un fa y un fa sostenido. Entonces, cuando hablamos de altura, estamos hablando de eso, de cuánto de alto es la nota o cuánto de bajo es, como generalmente nos dirigimos a ese tipo de sonidos o a ese tipo de cualidad aquí en Paraguay por lo menos. Entonces, la altura de la nota es básicamente cuando hablamos
cuando diferenciamos una nota de otra dentro de la escala. Entonces, el do y el re son sonidos que están a diferente altura. ¿Sí? A diferente altura. Y así con cualquiera de las notas. Incluso entre este do y este do que está aquí arriba, entre este do y este do, hay una diferencia también de altura. Porque uno es un do. Si en el piano hay varios do, porque el piano tiene el piano de cola, por lo menos tiene 88 teclas, hay varios do. Entonces está el do 1, el do 2, el do 3, el do 4. Entonces se diferencian por altura, aunque sean la misma nota. ¿Sí? Porque ese es el do y eso también sería un do. Entonces, en el gregoriano, la altura de la nota es móvil. ¿Sí? Les voy a contar entonces una confidencia. Como les dije que hoy no estaba muy bien de la garganta. La pieza que cantamos al inicio, Spiritus Domini, las primeras notas fueron re, fa, la, sol. Entonces yo tendría que haber cantado esto re, fa, la, sol. Pero yo sabía que aquí teníamos notas altas, do, re, incluso mi. Entonces yo sabía que si yo empezaba en re, yo tenía que cantar un mi aquí. Entonces, ¿qué yo hice? Yo empecé en un do aquí, pero manteniendo los intervalos. Le llamé a ese do, re y a ese mi, en realidad que yo canté, le llamé fa, etc. Entonces, en vez de cantar así, Spiritus Domini, replevit orben. Y en vez de cantar así, lo que yo hice fue no comenzar en re, do, empecé en do. Spiritus Domini, replevit orben. Y ahí me fue más fácil llegar a esa nota aguda. Es decir, en el gregoriano, nosotros vamos a solfear esto. Nosotros vamos a ver re, fa, la, sol, sol, la, sol, fa. Pero yo puedo también re, fa, o puedo decir re, fa, la, sol, 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 fa. Cantar más bajo, por ejemplo, cuando me queda muy, muy alto, o cantar más alto si yo soy un soprano o un tenor y me queda grave, puedo cantar, no puedo cantar la, re, Spiritus Domini. Yo empecé en un fa más o menos, pero sigue siendo re para mi solfeo, digamos. ¿Para qué eso es importante? Para que cuando nosotros cantemos el gregoriano, tengamos la libertad de que manteniendo los intervalos de las notas, yo pueda tomarme la libertad de subir o bajar la altura de las notas libremente. Sobre todo tomando siempre como referencia la nota inicial. Para los que no están familiarizados todavía mucho con la música, así especulativamente, así como música como estudio propiamente, la escala occidental, la que utilizamos nosotros, es una escala de 12 tonos, en realidad. Del do al do son 7, pero entre do y re hay una nota que se llama do sostenido o re bemol, entre re y mi también, y así hay otras 5 notas en medio de esas 7 notas, dando un total de 12. En el gregoriano no se usan las 12 notas, se usan solamente las 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y el do, que es la repetición de la misma, ¿sí? Que es la misma nota, pero en otra altura simplemente. Entonces solamente se usan las 7. En algunos casos, no pocos, se usa el si bemol, o sea, se altera el si medio tono.
Y ahí es donde entramos en una cuestión que es bueno saber, que es que la distancia entre el do y re es la misma que entre re y mi, pero no es la misma que entre mi y fa. La distancia entre re y mi y entre do y re es el doble de mi y fa. Por eso se llama decimos siempre que entre mi y fa hay un semitono. Y entre si y do ocurre exactamente lo mismo. Por eso no tenemos 14 notas, sino que tenemos 5, porque aquí tendríamos una nota, aquí otra, aquí no, aquí sí, aquí sí, aquí sí y aquí no. Entonces dan un total de 5 notas más para la música occidental. Para el canto gregoriano nos es suficiente el do, re, mi, fa, sol, la, si. Sabiendo que do, re, tiene que haber un tono de distancia, re, mi, un tono de distancia, pero entre mi, fa, tiene que haber medio tono. Mi, fa, la distancia es más chica. Si yo hago un tono desde una nota, da, ra, sería un tono. Pero si desde esa misma nota yo hago semitono, suena del siguiente modo. Da, ra. La distancia es inferior. ¿Alguien? Entonces, imprescindible para cantar gregoriano es saber cantar la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esa es la primera arma para poder cantar gregoriano. Sabiendo que do, re, hay un tono entre re y mi, hay un tono, mi, fa, hay medio tono. Fa, sol, tono, sol, la, tono, la, si, tono, si, do, semitono. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahí perdí un poquito la afinación, pero se entendió, me parece la idea. ¿De dónde vienen esos nombres? Y ahí entramos en aquello que nos propusimos hablar en la clase anterior. Las notas musicales vienen de un antiguo himno, el himno de las vísperas de la fiesta de San Juan Bautista, el 24 de junio. Cuando digo himno, me refiero a la primera parte de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, después de la invocación inicial, tiene el himno, ¿sí? Que no es sacado es una poesía generalmente, no es un salmo, no es sacado de la escritura. Es la parte es la única parte que no es sacada de la escritura propiamente, dentro de la liturgia de las horas. Y generalmente tiene ritmo poético, por eso se pueden hacer himnos respecto de eso. Himno significa que tenés una melodía y esa melodía aplicás a varias estrofas. Ejemplo más claro de un himno en el gregoriano es el Adoro te devote. Adoro te devote latenseitas, que suis figuris vere latitas. Tibi secore meum totum sugicit, quia te contemplans totum deficit. Esa sería la estructura. El segundo verso, exactamente la misma melodía, pero con otra letra. Visus tactus gossus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur, etc. Eso sería un himno, ¿sí? Una melodía aplicada a varios versos, porque estos versos tienen composición poética, tienen métrica, entonces se puede hacer eso. Entonces, hay un monje italiano, benedictino, si no me equivoco, que se llama Guido d'Arezzo, que en el siglo X eran viendo las dificultades que tenían él y los otros cantores para aquel arduo trabajo de aprender todas las piezas gregorianas de memoria y enseñarlas al siguiente director de coro o al siguiente maestro de la Schola Cantorum. Creó o trabajó durante mucho tiempo hasta llegar a crear un sistema para poder memorizar más rápidamente las melodías. Y lo primero que hizo fue nombrar las notas, ¿sí? Las notas no tenían nombre hasta el momento, porque se acuerdan que todos eran con aquellos neumas taquigráficos que eran
más bien cómo se movía el sonido, ¿sí? Entonces eran más como que líneas que indicaban más o menos por dónde iba el sonido. Cuando el sonido subía, teníamos líneas que subían, cuando el sonido se repetía, teníamos líneas que iban repitiéndose, etcétera. Entonces él encontró este himno, que voy a cantarles un poquito y después vamos a ir explicando. Udqueam laxis resonare fibris, mira gestorum famulitorum, solve polluti la vide actum ante Ioannes. Entonces, la primera parte dice ut queam laxis. Y si ustedes que ya saben leer la clave de Fa, porque ya aprendieron, van a darse cuenta que estamos en una clave de Fa, con lo cual esta línea sería Fa, este espacio Mi, esto Re, y esto sería un Do. Entonces la música empieza en Do. Do, Re, Fa, Re, Mi, Re, Udqueam laxis. Y la siguiente frase empieza en la siguiente nota en cuanto a altura, en un Re. Resonare fibris. Y la siguiente empieza en la siguiente nota. Mira gestorum. Y la siguiente frase también empieza en una nota arriba. Famulitorum. La siguiente también da una nota de distancia hacia arriba. Solve polluti. Y la siguiente también una nota arriba. La videatur. De ahí él sacó el nombre de las notas. Entonces, en principio, en la escala era ut, re, mi, fa, sol, la. El si, que no, en la siguiente nota no, él la sacó de las iniciales de Sancte y Ioannes, SI, porque en el latín ustedes saben que se utiliza indistintamente la I y la J, o sea que la I tiene valor consonántico a veces y a veces tiene valor vocálico. Vamos a entrar después en la cuestión del latín, que nos da tiempo. Entonces el si salió es de la conjunción de las iniciales, podríamos decir, de Sancte y Ioannes. El ut fue cambiado después por do, por cuestiones históricas, también por la dificultad de poder solfear. ¿Sí? Si estamos solfeando ut, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, ut. Ut, re, mi, fa, sol, la, si, ut, si, la, si. Cuesta un poquito solfear el, el, el ut. Pero hasta ahora en algunas culturas, tengo entendido que en el solfeo en Inglaterra utilizan el ut para el do agudo. Entonces hacen do, re, mi, fa, sol, la, si, ut. O en algunos de esos países nórdicos. No sé, no sabría decir con una exactitud. Entonces de ahí viene el nombre de las notas, Guido d'Arezzo. No fue lo único que el aporte de Guido d'Arezzo fue muy importante, no fue solamente nombrar las notas, porque él creó todo un sistema de enseñanza de gregoriano eh, que fue utilizado durante muchísimo tiempo. Si puedo. Esta sería la mano guidoniana, que básicamente es el resumen de su método. Aquí tenemos un sol, la, si, do, re, mi. Entonces él utilizaba la mano y los nudos de la mano para ir indicando las notas. Más o menos lo que hacía era algo así como mostrarle la mano al aprendiz e ir indicándole, ¿sí? Entonces había acá do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, do, mi, do, fa. Entonces era fácil para él indicarle gráficamente las notas. Entonces tenía todo un circuito. Empezaba acá con el sol, la, si, do, re, mi, fa, sol,
la, si, do, y así, iba como en espiral hasta terminar en el. Entonces todas las notas las tenía en la mano. Entonces, eh, el Spiritus Domini de hoy, ¿sí? Que es re, fa, la, si, re, fa, la, una cosa así. Entonces para el aprendiz le mostraba re, fa, la, sol. Entonces utilizaba más o menos esa técnica, Guido d'Arezzo, para, para enseñar gregoriano. Les recomiendo muy vivamente un documental, ¿sí? Que voy a mandarles después en el grupo del WhatsApp sobre la historia de la notación musical. Un documental hecho por una televisión inglesa, donde cuenta cómo se transmitía la música en sus inicios, y cómo fue evolucionando eso a lo largo de la historia musical. Hacen un experimento muy interesante donde toman al coro de, creo que, creo que no es de Westminster, no recuerdo, pero un coro de Inglaterra, donde le canta una melodía a uno de los chicos, y este va corriendo hasta donde está el otro chico, le canta y este a otro, y este a otro, hasta que vuelve al mismo lugar donde el primero dio la primera melodía, y comparan una cosa con la otra. Y la cosa es completamente diferente. Eso para demostrar lo difícil que es transmitir fielmente una música solamente de modo oral, sin tener escritura. Muy interesante el documental. Si tienen un tiempito, dura unos, qué sé yo, 20 minutos creo. Pero vale mucho la pena. Entramos entonces en materia. Los principales neumas en la notación. Hasta ahora solamente vimos dónde se escribe el, el canto gregoriano, dónde se escribe en el pentagrama y cómo se leen las notas. Pero esas notas tienen una, un neuma, ¿sí? Que a ser cantado. El primero de ellos, el primer neuma, es el puntum, ¿sí? Significa punto, ¿sí? Se llama notación cuadrada porque como eran escritos con plumas de ganso, eh, no salían circulares, sino que salían cuadradas por la forma propia de las plumas de ganso. Entonces se denomina notación cuadrada. Se nota mucho aquí que es que es una, que es un manuscrito antiguo. El puntum, entonces. Entonces, el puntum es la unidad mínima del canto gregoriano. Cuando tenemos una nota que sirve para una sílaba, ¿sí? Sol, la. Tenemos aquí, para los que saben de notación moderna, la, la escritura en notación moderna. Puntum. Hay otro neuma que no coloqué aquí, pero que igual es también igual importante. Aquí no voy a colocar todos los neumas, sino los más importantes, porque después los neumas se pueden combinar y hay situaciones X, y los nombres se multiplican y se complican también al mismo tiempo. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener lo básico, y después, pues, si el que quiere puede profundizarse aún más. El otro neuma también muy importante es el puntum mora vocis, ¿sí? Puntum, punto, mora, demorar, ¿sí? O sea, retardar, vocis, voz, o sea, el punto que demora, o de la voz que demora, la voz que se retrasa, que es básicamente este punto, después del puntum, que hace que esta nota tenga una especial duración, ¿sí? O una duración mayor que las otras. En el ejemplo que vimos al inicio, o incluso en el himno Ut Queam Laxis, van a ver que al final de cada frase los puntos tienen un moravoces. Esto para que podamos cantar Ut Queam Laxis resonare fibris mira gestorum famulitorum. Siempre en el gregoriano vamos a tener moravoces al final. Si vea que esa nota se va a alargar. Pero no siempre tenemos solamente al final. Por ejemplo,
Aquí tenemos morabochis al final. Do, mi, ni. No solamente la última nota, sino las dos últimas. Tenemos un morabochis aquí, por ejemplo, en esta virga. Aleluya. Yo no voy a cantar esto, sino aleluya. Por este punto aquí, que me indica que tengo que cantar más, que esa nota tiene que ser más larga. Aquí en Deus también. Exurga Deus. O más largo también. Eso es el puntum morabochis. Luego entramos a los neumas con dos notas. La primera es el clivis. Clivis eh, también se llama flexa. En algunos libros van a encontrar como flexa. Cuando hablamos, esto es un solo neuma, ¿sí? No es una virga, un neuma que no coloqué aquí, es el puntum que tiene esta barrita, ¿sí? Se llama virga, que también van a encontrar, porque a veces se encuentra el puntum, solamente un puntum, y a veces se encuentra como virga, ¿sí? Después vamos a ver la diferencia. La diferencia es puramente interpretativa, ¿sí? Es como que la virga tiene una mayor jerarquía y se utiliza para sílabas más importantes dentro de la palabra, o para sílabas que están acentuadas, o que tienen una acentuación o una acentuación musical propia. En fin, cuando hablamos de neuma, esto es un solo neuma, no es una virga y un punto. Es un solo neuma que se llama clivis. ¿Por qué? Porque si esto fuera una virga y un punto, esto se podría cantar para amén. Sin embargo, al ser un clivis, yo estoy diciendo que este neuma se canta para una sola sílaba. Amén. Se usa para una sola sílaba. Y puede ser de un intervalo de segundos, así uno al lado de otro, o puede tener un salto. La, do, o sea, do, la. Dependiendo pueden ser saltos muy grandes también, no necesariamente tienen que ser, si habrá una virga aquí, pero un clivis, aquí hay un clivis, el único clivis creo que aquí hay otro, y aquí hay otro. Esto ya no sería un clivis propiamente, esto tampoco sería un clivis, porque es otra cosa, porque aquí ya son tres notas que vamos a ir viendo. La otra nota, el otro neuma de dos notas es el pes o podatos, que es en sentido contrario. Sol, la, y también se usa para una sola nota, o la, do, la, do. La diferencia es que cuando va a descender, las notas están una al lado de otra. Cuando vamos a subir, la nota está encima de otra. Sol, la. El primer conjunto de neuma, el primer neuma con tres notas es el tórculus. Tórculo significa torcido, porque tiene mucho que ver con cómo se escribía en notación de Sangal o de Lyon, en las notaciones más antiguas. Sol, la, sol, a, de, la, do, sol. Sí, es un solo neuma, eso sirve para una sola sílaba. El otro neuma es el porrectus, ¿sí? Esta banderita, que hay que leerla bien porque son tres notas, ¿sí? La primera nota es esta aquí en la puntita, la segunda aquí es al final de este trazo, que es un solo trazo aquí, y la tercera es más evidente. Estas dos primeras no son tan evidentes. Entonces aquí tenemos un la, sol, la, do, sol, la. Eso sería un porrectus. Porrectus significa estirado, justamente, porrectus. Después tenemos el scandicus. El scandicus es un pez con un puntum, básicamente, o un puntum con un pez. Da, 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 mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, la, la.
sol, la, do, sol, la, do. Scandicus. Scandicus significa subida, justamente. Climacus. Do, si, la, la, sol, mi. Y aquí quisiera introducir una cuestión que es la forma de este neuma en particular. Esto, si quitásemos de aquí, esto es un clímax, ¿sí? Una, una nota, o sea, tres notas descendentes, ¿sí? Una nota que es mi inicio y dos que descienden. Pero este neuma en particular es un neuma al que llamamos puntum inclinatus, o punto inclinado. Y tiene siempre una categoría o una cualidad de acelerarse un poquito en relación a las demás. Voy a mostrarles un ejemplo aquí para que puedan entender. Quizás algunos de ustedes conozcan el Kyrie. Esto no. El Kyrie de la misa 11. Quizás el Kyrie de la misa durante el tiempo ordinario. Misa Orbis Factor. Entonces la misa Orbis Factor tiene muchos puntos inclinados. A ver si puedo mostrarles esto. Ahí está. Ahí tenemos el Kyrie. Kyrie eleison. Aquí tenemos dos clímacos consecutivos. Entonces, yo lo que hice fue eleison. Como que dejé caer esto. ¿Sí? Yo no hice sino no di el mismo valor a cada una de las notas, ni tampoco hice porque tengo aquí como una parada, ¿sí? Por esta virga. Eleison. Entonces, el punto inclinado tiene ese carácter de dirección, ¿sí? De dar un poquito más de movimiento, que se nota mucho en el clímax, que significa escalera, dicho sea de paso, clímax significa escalera. La bistrofa y la tristrofa, ¿sí? Que son, o la repercusión, ¿sí? Y aquí entramos un poquito en discusión, porque son dos notas repetidas, dos o tres notas repetidas. Cuando tenemos dos notas repetidas, se llama bistrofa. Cuando tenemos tres notas repetidas, se llama tristrofa. La repercusión es una cuestión que es seguida por un grupo, por una escuela gregoriana, pero no por todas. De hecho, hay dos grandes escuelas, básicamente. Hay más, pero dos son las más importantes: la escuela de Solén y la escuela de Fomongo. La escuela de Solén es la que estamos siguiendo más nosotros, que es la que hizo este libro del Gradual Triplex, la que venimos hablando desde el inicio de nuestro curso. Va a decir que cuando tenemos una bistrofa o una tristrofa, se canta con repercusión. Repercusión es básicamente, no sé si hay un violinista entre nosotros, que el violín, tocando la misma nota hacia arriba, de repente cambiando de dirección el arco, suena como que hay un segundo de silencio, sí, un microsegundo de silencio entre esos dos sonidos. Y eso se llama como repercusión, es como golpear un poquito la nota. Sol, la, por ejemplo, el la. Si miramos nuestro canto inicial, el que vimos al inicio,
vamos a darnos cuenta que tenemos una repercusión aquí, en replevit, y enterraron también. Spiritus Domini, ahí exageré un poquito, ¿verdad? Plevit orventerarum, notan cómo el sonido momentáneamente se para, ¿sí? Sin embargo, la escuela de Solén va a decir que eso se canta simplemente alargando la nota. Estoy. Que en vez de cantar sol, sol, debe cantar sol. Entonces, no sé por qué volvió. Volviendo a la escuela de Solén, ¿sí? Va a cantar terrarum, terrarum, para notar esa que hay tres notas. La escuela de Fomongo va a cantar terrarum, va a alargar de modo uniendo esas tres notas. ¿Por qué consideramos nosotros que es más apropiado el canto de las repercusiones del canto gregoriano? No sé qué pasó conmigo. Por lo siguiente, porque a veces en el canto gregoriano, con la repercusión, se dan otros mensajes que están anexos a al texto mismo. Por ejemplo, a veces se quiere hablar de la Santísima Trinidad o de la divinidad de nuestro Señor con la bistrofa, de la Santísima Trinidad con la tristrofa, o algo muy propio del domingo del Viernes Santo de la Pasión, por ejemplo, es el canto en toda la Semana Santa en realidad, porque se canta es desde el Domingo de Ramos, es el Christus Factus, es Jesús se hizo por nosotros obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la última parte de Morten Auten Crucis, ¿sí? Morte hasta la cruz, se canta esto. Morte mautem cruci. En la palabra crucis, ¿sí? De cruz, ¿sí? Pues, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una repercusión, una tristrofa en cruz. Cruci. Que siempre la iglesia tomó eso como un símbolo o una imagen de los martillazos que sufrió nuestro Señor al ser clavado en la cruz. ¿Sí? Crucis. Sí, que es una imagen de esos martillazos. Por eso y por otros temas, por ejemplo, el introito de la Santísima Trinidad. A ver, ¿dónde está la Santísima Trinidad? También tiene muchas repercusiones simbolizando justamente también esas realidades que se pueden decir con la repercusión. También por una cuestión estética también. El episema. El episema es una línea vertical, horizontal, que se coloca sobre una o dos o tres notas, indicando que, y ahí entramos dentro de la expresión del lengua, ¿sí? Que indican que tenemos que cantar con un poco más de expresión ahí. Y la expresión se marca generalmente por darle un poquito más de protagonismo en cuanto al tiempo. Una repercusión es aquí en este aleluya, en el Spiritus Domini. Aleluya. Aleluya. Miren que tengo dos tórculos. Aleluya. Yo no trato los dos tórculos de igual modo,
porque este tórculos tiene un episema sobre él. Entonces yo hago aleluya, como que me quedo más en estas notas. Aquí tengo otro episema, también sobre un tórculos, y aquí también sobre otro tórculos, aquí también sobre un tórculos. Y aquí tengo un episema sobre una virga. Aleluya. Le da más protagonismo a este la, ¿sí? A esta virga. Entonces, el episema tiene carácter interpretativo. El quilisma es es un nemo bastante particular que sería este. El quilisma es esta nota que está en el medio. Que lo que hace es da mayor protagonismo a la nota que le precede. Mi, fa, sol, mi, fa, sol. La, si, do, la, si, do. Es como una nota de paso casi. La, si, do, la. Entonces no tiene la misma, si fuese un puntum, ¿sí? Ahí sería mi, fa, sol. Pero como es un quilisma, mi, fa, sol, es como una nota casi de paso, una nota casi de menor importancia, diríamos. Es diferente del salicus, ¿sí? Donde sí yo tengo un episema vertical, pues los episemas pueden ser horizontales o verticales. El episema vertical es este, donde yo voy a tener una mayor atención o un tiempo más, una ejecución más prolongada en cuanto a tiempo, ¿verdad? En cuanto a expresión en esta nota. Mi, fa, sol. Sí, en este caso. Después hay un neuma muy interesante que es la lincuescencia, ¿sí? Que es esta pequeña nota que está aquí, ¿sí? Ese sería un la, sería una sol, la, do, la. Así no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero la diferencia es que la lincuescencia siempre se cantan sobre vocales líquidas, por eso se llama lincuescencia N, M, L, y sobre semiconsonantes, I, U, ¿sí? En español no tenemos esa división de semiconsonantes y consonantes, creo que no. En otros idiomas sí, la I y la U son semiconsonantes, entonces también se utiliza en la I y la U. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que se canta sobre, generalmente, siempre se canta sobre las vocales. Aleluya. Siempre se canta sobre las vocales. La lincuescencia me permite cantar sobre consonantes, sobre ciertas consonantes. Ejemplo, aquí esta lincuescencia me permite cantar sobre la N. Entonces yo cantaría santos. Si fuera un punto, yo cantaría sanctus. Es decir, notan la diferencia. Sanctus. Pero yo no canto una A en este fa, pero en este re. Canto la N. Y lo mismo. Santos. Sí, se llama lincuescencia. Después tenemos, perdón aquí por este desfase aquí, la combinación de neumas, que es de lo que les hablé. Les voy a pasar una tablilla también al final de la clase en el grupo de WhatsApp, donde están los nombres de todos los neumas y de la combinación de los neumas. Por ejemplo, si tenemos un puntum y un porrectus, se llama res supinus. Si tenemos un porrectus eh, y un punto en este caso, tenemos un neuma que se llama flexus. Si tenemos un flexus también puede ser un pes y un clivis, ¿sí? Un pes y un clímaco se llama subpuntibus, ¿sí? Que son las combinaciones. Las barras divisorias en el gregoriano. Notarán ustedes que en el gregoriano hay algunas barras que dividen la música en partes, ¿sí? Básicamente hay cuatro formas de dividir cuatro tipos de divisiones en el gregoriano, barras divisorias. La primera es la mínima, es esta aquí, que aparece aquí arriba,
que indican divisiones gramaticales menores, ¿sí? Por ejemplo, el fin de una frase, ¿sí? Y no necesariamente quiere decir respiración, no necesariamente. Un claro ejemplo es el gloria. Bueno, voy a hablar de esto, después voy a darles el ejemplo. La menor, la línea divisoria menor, indica una división gramatical y generalmente va acompañado de un signo de puntuación, ¿sí? En el texto. O sea, siempre va a estar, cuando tenemos un punto en el texto, vamos a tener este signo, ¿sí? Y este signo sí requiere respiración, ¿sí? Este no necesariamente requiere respiración, ¿sí? Este sí. La división mayor indica gramaticales marcadas con un signo de puntuación y sí o sí requieren respiración. Y el finalis, que sirve para marcar el final de una obra, de una pieza musical, o para decir que hasta aquí canta un coro y la siguiente parte tiene que cantar el otro coro. La música gregoriana tiene mucho de eso. Un ejemplo. El gloria a Dios en el cielo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Es la parte que va a cantar el celebrante. Y tenemos una línea finalis. Significa que esto va a cantar el otro coro. En el caso del primero, los coros. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Aquí tenemos la mínima, ¿sí? Que puede indicar respiración, pero no necesariamente. De hecho, lo correcto es que no se respire aquí, porque et in terra pax hominibus bone voluntatis tiene un solo sentido, aunque se puede subdividir, queda una subdivisión. Pero esto es muy útil para lo siguiente. En el canto gregoriano existe lo que se llama la respiración individual. Entonces, el que no está muy entrenado, el que no tiene buena técnica de respiración, quizás le cueste cantar Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Todo eso con un solo aire. Entonces, ¿qué se hace? Cada uno respira en un momento, pero el coro en sí no respiran en el mismo lugar, entonces esto se canta, como coro se canta con una sola respiración, aunque individualmente algunos respiraron aquí. Entonces esto sirve también mucho para eso, para indicar dónde se puede respirar individualmente, no como coro, no todo el conjunto coral, sino una persona. Y aquí tenemos una línea finalis, donde laudamus te, ya sería cantado por otro coro. Tenemos aquí otra línea, entonces benedicimus te, cantaría el otro coro. Y así van dividiendo los coros. Aquí traje otro ejemplo, el constitues eos príncipes, los constituirás príncipes sobre toda la tierra, super en tierra, que es el gradual de la misa del común de los apóstoles. Se podía haber cantado ayer, por ejemplo. Tenemos varias líneas divisorias. Primero aquí una mínima, aquí tenemos una menor, aquí tenemos una división mayor. Aquí tenemos las finales, aquí tenemos algunas menores. Constitues eos principe yo respiré aquí, que no es muy recomendable porque estoy hablando de príncipes y todo esto está diciendo todavía pez. Entonces me hubiera convenido respirar aquí y hacer príncipes hasta aquí al final con un solo aire, ¿sí? Aquí tenemos una mínima, una menor, que nos indica que tenemos que respirar. Aquí tenemos unas finales, una división mayor, que me indica también que tengo que respirar y que aquí termina una frase, ¿sí? Constituye os príncipes super omnem terra. Los constituirás príncipes sobre toda la tierra.
Memores erum nomini, harás memorable tu nombre, harán memorable tu nombre, Señor. Es otra frase, por eso tiene esta. Entonces tiene mucho que ver con la cuestión musical y también con la cuestión gramatical. Y aquí cuando empieza esto es el corpus, que empieza el versículo, que generalmente es cantado por un solista, entonces tenemos las finales. Eso en cuanto a la división. Muy bien, antes de... Bien, terminamos entonces. Esto fue un poco más largo de lo que yo me esperaba, pero les voy a dar una pequeña tarea para que no se queden tristes este fin de semana. Que va a constituir básicamente, yo les voy a enviar un libro de solfeo gregoriano, que es este libro, que incluye gratis con el curso. Entonces tiene algunos ejercicios de solfeo, ¿sí? Que va a servir para que ustedes empiecen a entonar el canto gregoriano y para que empiecen a ir leyendo las notas, ¿sí? Eso va a ayudar. El solfeo ayuda mucho. Aunque memoricen el solfeo, yo les voy a enviar los audios de los números de los solfeos y escuchen y canten encima. Los que no necesitan pueden hacerlo libremente. Los que tienen alguna formación musical pueden hacerlo con su propio instrumento, no hace falta que escuchen necesariamente el audio, eh, para que puedan hacerlo esto el fin de semana, pero básicamente es esto. Empezamos con las segundas, que es hacer ningún salto. Estamos en clave de do, entonces esto va a ser un do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Entonces solfeo es cantar esa nota diciendo el nombre de la nota. Entonces si es un do, yo canto do, do, do. Esto es un re, re, do, do, re, do, re, do, re, do. Respiración, esto indica re, re, mi, re, mi, re, mi, re. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Fa, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa. Y así, nada de otro modo. Y continúa, sí. El número uno va hasta el do, hasta el re. Do, re, do. Sí. Se va complicando un poquito el número 2. Do, re, mi, fa, sol, sol. Sol, la, si, do. Do, si, la, sol, sol. Sol, fa, mi, re, do, do. Do, re, do, re. El 3. Mi, fa, mi, fa, etcétera. Y así hasta donde pueda. Voy a grabar hasta el 3, 4, 5 quizás. Y ustedes van aprendiendo en base a eso para que puedan ejercitarse también, para que puedan tener un contacto eh, un poco más pleno con el gregoriano, para que no sea una cosa así tan etérea y tan distante, sino que puedan efectivamente eh, estudiarlo, ¿sí? Y practicarlo y cantarlo, ¿verdad? Por lo menos en una pequeña medida. Muy bien, gente, les agradezco mucho por permanecer hasta aquí, después de 1 hora y 22 minutos de clase. Espero que les haya servido. Como siempre, vamos a disponibilizar el vídeo de esta clase para los que no pudieron estar y para los que quieran eh, repasar esto. También esta presentación voy a corregir y enviarles también esta noche, eh, junto con el libro y la, la, la tabla de neumas que también les envío. Así que muchas gracias y buenas noches. Un descanso para todos.